Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Hola Amanda, querida. Hola Juli, ¿cómo estás? Acá estamos, felices en Argentina Diversa. Muy bien. Un programa que vamos a hacer desde la televisión pública específicamente para celebrar 30 años de Marcha del Orgullo, 30 años de Marcha del Orgullo. ¿Cuánto tiempo? Pensar en aquellas épocas que éramos tan jóvenes y que íbamos a marchar. Muy chiquita, yo era muy chiquita. Pero, seguro. Pero me acuerdo. Yo era un poco más grande. Pero también esa idea de marchar, ¿no? Todo lo que hemos hecho en estos 30 años, el movimiento de la diversidad sexual, de la disidencia, de lesbianas, travestis, trans, gays, personas no binarias. Sí, la celebración y también el recorrido histórico, ¿no? Porque es importante saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso vamos a estar recorriendo en este rato toda la historia de estos 30 años de la Marcha del Orgullo, porque bueno, ahora tenemos un montón de cosas que hemos conseguido con mucha lucha, como por ejemplo un Ministerio Nacional de las Mujeres, Género y Diversidades. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a partir del 2019, que es un hecho sumamente histórico, es la primera vez en nuestro país que tenemos un ministerio con estas características. Y bueno, y también podemos nombrar un montón de cosas. Otros antecedentes muy importantes también, como lo fue en el 2010 la Ley de Matrimonio Igualitario. La Ley de Identidad de Género, pero también pienso en el documento no binario, en que se sacó también la prohibición de que las personas homosexuales podamos dar sangre, un montón de cuestiones. Sí. El cupo laboral travesti trans, me había olvidado ahora, hace poco. Claro, que fue un decreto y hace poco, recientemente se transformó en ley, ¿verdad? Así que recorriendo no solamente las acciones que se hicieron dentro de la política con la Cámara de Diputados y de Senadores a través de las leyes, sino el movimiento nacional que hay detrás de eso. Claro, porque también está buenísimo reconocer esto, ¿no? Que están las leyes, pero para que las leyes sucedan, surjan, existan, tiene que haber todo un recorrido previo, hay mucha militancia, mucho activismo por detrás y hay un gobierno que se hace eco y refleja esa necesidad y esas reivindicaciones históricas, ¿verdad? Por eso trajimos un montón de invitados y de invitadas y de invitades para que nos cuenten y hagan memoria junto con nosotras de todos estos 30 años de historia y tenemos los primeros. ¿Querés que empecemos a invitar y a presentarlos? Empecemos ya con los invitados, les invitades. Tenemos a Marcelo Zunjain, justamente, que es un dirigente histórico de la CHA, y también a Adriana Carrasco, una dirigente lesbiana. Marcelo, bienvenides. Buenas noches, ¿cómo están? Qué emoción, ¿no? 30 años, ¿quién lo hubiera dicho? Aquel 92. Sí. Es muy emocionante, son 30 años de muchas luchas. 30 años, sí. Y 30 años que nuestra comunidad conoce el orgullo. ¿Vos fuiste con máscara o sin máscara a la marcha? Tal cual, mirá qué detalle, buenísimo. Porque la mayoría... Yo no estuve en la primera marcha, no era activista todavía en la primera marcha. César Sigliuti, que fue mi esposo, sí, estuvo junto con Carlos Jáuregui, Ilse Fuscova y otras compañeras, compañeros y compañeras en esa primera marcha. Es cierto, muchos con máscara para graficarle a la sociedad el peligro que significaba decir nuestros nombres públicamente ante los medios. La máscara, muchas máscaras se vieron y se utilizaron para transmitir ese mensaje. Pero ese es el día en que la sociedad conoció públicamente nuestro orgullo y la comunidad lo creó. Y digo lo creó porque se entiende bien que el orgullo es una respuesta política a la vergüenza que nos impuso la sociedad desde muchísimas décadas. Y también es el instrumento de lucha, el camino, el orgullo es todo. El orgullo es todo. En estos 30 años han pasado muchas cosas, ¿no? Han habido transformaciones culturales, transformaciones políticas, pero Adriana, preguntarte también del rol, el espacio, la visibilidad lésbica, que ha sido muy importante también en estos años y tuvo un momento también en los 90 en torno a la marcha, los cuadernos de existencia lesbiana y muchas de las acciones. O sea, el panorama es como muy complejo, digamos, los 30 años de la marcha y la marcha significan un hito, pero hay toda una historia de movimiento de liberación gay o homosexual, movimiento de liberación lésbico, movimiento de liberación travesti, movimiento de liberación trans. Atrás, viste que nos juntamos, nos aliamos, hacemos por ahí un movimiento LGBT juntos, pero también, digamos, tenemos nuestras coincidencias y nuestras contradicciones también.
Las lesbianas... Eso es algo fundamental, perdón que te interrumpa, ¿no? Poner en valor, porque eso es algo que desde la diversidad y desde las comunidades LGTBI+, todo el tiempo estamos diciendo, ¿no? Hablar de poner en valor las diferencias, pero también está bueno remarcar que es una práctica que nosotros llevamos adelante en el cotidiano. Claro, y también, bueno, con el movimiento, llamémosle movimiento de mujeres o movimiento feminista, como, digamos, tratemos de despojarlo de biologicismo en este momento, pero, digamos, son todas, digamos, historias de luchas, incluso de luchas político-partidarias, ¿no? Todo el movimiento en los años 70 de tratar de sumar al movimiento de liberación homosexual a las luchas populares, ¿no? En el momento, digamos, de un ascenso revolucionario en el país. Pero bueno, en relación a las lesbianas, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos el grupo donde yo milité, y uso militar, no me gusta la palabra activismo porque entiendo que nos desliga de las luchas sociales de clase y demás que hemos tenido en el país. No dejamos de ser militantes. Claro. Y con esa militancia hemos también conseguido muchas de las acciones. Claro, bueno, ¿no? Nosotras en ese momento lo que veíamos adentro del movimiento feminista era que las lesbianas no teníamos lugar, si bien buena parte de las militantes lesbianas, las militantes feministas eran lesbianas. Claro, eran retortas la mayoría, o tortilleras. Torta es una palabra bastante moderna, ¿no? Tortilleras, tortis. Lo ocultaban, por favor, que nadie se fuera a enterar porque las mujeres se iban a espantar. Un escándalo. Del feminismo, es un escándalo, un abuso. Nos van a echar del feminismo. Claro, sí, o sea, no, entonces, bueno, eso se tapaba. Entonces nosotras lo que decidimos fue hacer una revolución adentro del feminismo, una pequeña revolución, una micro revolución, para que las lesbianas tuviéramos existencia, porque en la sociedad no existíamos. O sea, existían los homosexuales, sí, que pero para la lesbiana, viste, era una palabra clínica, una palabra de burla, dicho en ambientes muy chiquitos, pero si vos ibas a una secundaria, donde ya habíamos chicas que éramos lesbianas o teníamos esos sentimientos, no sabíamos cómo llamarnos. Claro. No teníamos ninguna referencia. Y menos mal que hicieron eso, menos mal que se juntaron, hicieron los cuadernos de existencia lesbiana que nos permitieron a muchas de nosotras luego, a lo largo de los tiempos, 30 años después, referenciarnos, conocernos, enterarnos. Son del 87, 86, 87 los cuadernos. Y nosotras salimos a la calle antes de la Marcha del Orgullo. La primera vez que salimos fue a vender los cuadernos con unas cintitas que decían apasionadamente lesbianas. El 8 de marzo, porque tomábamos eso, el Día Internacional de la Mujer, del 87, y luego con un cartel logramos encabezar la marcha de la multisectorial de las mujeres, que fue para la misma fecha que salimos a marchar por la condena de Carlos Monzón femicida. Sí. Y bueno, y las lesbianas ese día copamos la cabecera de la marcha con nuestra bandera rosa chicle que decía escrita... Lesbianas. Sí, en letra cursiva, cuaderno de existencia lesbiana. Qué importante los cuadernos, qué importante las palabras y darle el peso que las palabras tienen, porque en su momento tortillera era peyorativo, ¿no? Entonces ahora se reivindican las palabras como decir torta, tortillera, puto, y se resignifica, se le da otro valor, se pone en valor, ¿no? Marcelo, una cosa, perdón, vos querías decir algo. Sí, que Facebook no nos deja usarlas, nos censura, nos bajan las publicaciones, ponemos puto, mata puto y todas esas palabras, marica. Y las consideran insulto tortillera, todavía. Claro, considera que estamos teniendo lenguaje de odio. Y porque a no Facebook nada. le falta militancia sudaca. Ah. Le falta militancia sudaca. Marce, contanos qué significó para la CHA ser la primera organización en obtener la personería jurídica, la primera organización gay en obtener personería jurídica, ¿no? Un hecho histórico importantísimo. Sí, fue la primera gran conquista jurídica. Pero hay algo que quiero decir, que también se cumple este año 50 años de la creación del FLH, del Frente de Liberación Homosexual. Esto es importante traerlo acá porque explica lo ocurrido.
porque explica los resultados. Todo ese activismo de más de 50 años, el primer grupo en Argentina del que tenemos noticias surgió en 1967, se llamó Nuestro Mundo. Hay panfletos del grupo. Son 2 años antes, para tener una referencia internacional, 2 años antes que la revuelta del bar Stonewall en Nueva York en 1969, que se considera el ícono del activismo, de la lucha o la militancia o la resistencia de toda la comunidad. Y en Argentina surge en esa época, y en el 71 se crean, junto con todos los grupos activos, se crea el Frente de Liberación Homosexual, que siguió teniendo actividad durante la última dictadura militar y se disolvió en el año 76 a raíz del temor de las persecuciones. Y luego, en 1984, ni bien llega la democracia al país, se juntan un grupo de maricas y de lesbianas y fundan La Cha. Más allá del folclore de que La Cha nació en una discoteca, donde ¿Dónde podían nacer? Son si cuestiones no... folclóricas. El hecho es que se nuclearon. Igual. Sí, tal cual. El hecho es que se nuclearon gays y lesbianas en los primeros días y dijeron, bueno, tenemos que hacer algo contra la represión policial. El problema era la represión policial. Ni siquiera se hablaba de violencia institucional. Ese concepto es nuevo. Claro. Bueno, veníamos de la dictadura. Evolucionando en el lenguaje también nosotros, nosotras, nosotros. Y además veníamos de la dictadura. Me parece interesante todo esto que decís también, Marcelo, de ir conectando, ¿no? Porque muchas veces parece que fuera desconectada la historia. No, está y hay entrelazado el recorrido antecedentes. histórico de las personas LGTBI+, con el recorrido histórico de nuestro país, obviamente. Claro, es que, por ejemplo, el primer derecho que se conquistó es el derecho a ser reconocido como una organización por el Estado, la personería, el derecho de reunión, el derecho de interpelar al Estado de reunión y de asociación, ¿no? Es decir, sin ese derecho básico para reclamar jurídicamente, legalmente, incluso políticamente, es difícil concebir muchas otras cosas. Entonces, cuando el activismo en Argentina comienza con el activismo de la etapa democrática, que es la etapa donde surge La Cha, y desde el inicio de La Cha, Carlos Jáuregui, el querido Carlos Jáuregui, primer presidente de La Cha, cuando comienza, arranca con esta gran lucha por la personería jurídica, y esa conquista en esas épocas era debate de tapa de los grandes diarios nacionales e internacionales. Claro. O sea, no solo significó un hito en la Argentina, internacionalmente en otros diarios, en los más importantes diarios de América, se reflejaba la noticia. Fue un hecho histórico importantísimo y eso también tenía que quedar en la memoria. Tal cual. Exactamente. Y hablando de memoria... Les vamos a agradecer a Marcelo y a Adriana por compartir este ratito de Argentina Diversa. Saben que pueden leerlos en las redes sociales, seguirlos y que tienen mucha historia para aportar y también mucho pensamiento de ahora, entender lo que está pasando ahora, que también es complejo muchas veces. Así que gracias por este ratito. Por esta visita. Es un placer verles y tenerles acá. Muchas gracias. Tenemos un saludo desde Alemania, de Belén Correa. Ella es activista del archivo de Memoria Trans, que recupera también parte de todo este proceso que quedaba muy disperso, ¿no? Cada uno en su casa tiene las fotos, los panfletos, las publicaciones. Bueno, se reunió en un archivo y esto nos cuenta. Pensando sobre el activismo de las personas travesti trans en el transcurso de la historia y pensándolo específicamente en los 30 años de la Marcha del Orgullo, tenemos que estar pensando de que en el 92 la única persona que estuvo presente dentro de la COMO, de la Comisión Organizadora de la Marcha, era Karina Urbina, de la organización Transdevi. Fue una de las primeras transexuales que empezó a pedir por una identidad y de las que manifestaban frente al Congreso, incluso con huelgas de hambre. Quedó registrado dentro de lo que es las investigaciones que hicimos en el archivo. Después, en el año 93, venimos nosotras con el grupo ATA. Ahí es donde empiezo yo a trabajar y mi formación como activista es dentro de la comisión organizadora de la marcha. Ahí aprendí lo que era debatir y lo que era consensuar y empezar a encontrar un espacio dentro de lo que era hasta ese momento el movimiento gay lésbico. Empezar a pelear para poder incluir la palabra travesti trans en las marchas, que eso lo logramos recién a partir de la 6ª marcha, la última de Carlos Jáuregui, y justo al año siguiente, en el 97, hicimos el cambio para noviembre. Nosotros el
tanto las primeras 5 marchas desfilábamos un 28 de junio, respetando las fechas internacionales, y 5 años después empezamos a marchar respetando nuestra historia, respetando ese 1 de noviembre, la creación de nuestro mundo, uno de los primeros grupos LGTB creados en Argentina en dictadura y 2 años antes de la revolución de Stonewall. Pensar en eso, de lo que es ocupar hoy el archivo, es refrescar esa memoria para las nuevas generaciones que han estado hoy naciendo con una ley de identidad de género y una democracia. Como dije antes, las personas trans tenemos 9 años de democracia. Seguimos acá en Argentina Diversa. Qué hermosa que estás. Estás de fiesta. Gracias. Sí, estoy celebrando. Pablo Ramírez me vistió Pablito. Gracias, muy bien, Pablo. Porque esta es una celebración por los 30 años de la Marcha del Orgullo en Argentina. Allá por el 92 se inició este largo recorrido que nos trajo hasta acá. Y tenemos muchas personas con las que vamos a conversar, pero también algunas cosas para transmitirle, ¿no? Tenemos a toda algo la audiencia. más para contarles, claro. Estamos en plena evolución en cuestiones de avance de derechos y conquistas y reconquista de derechos, y también en plena evolución en cuestiones de lenguaje, evolución comunicacional, ¿no? Y mucha gente se debe preguntar por qué tanta sigla, por qué el orgullo, ¿Qué es por qué la L? tantas ¿Qué es la Q? cosas, ¿Qué es claro. el más? Me preguntan siempre a mí. Tal cual. Entonces, para eso tenemos preparado un clip maravilloso que les va a contar un poquito de qué se trata toda la sigla. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la sigla LGTB y más? LGTB y más refiere a la comunidad de lesbianas, gays, travestis, trans, bisexuales, intersex y otras expresiones y o identidades de género que organizadamente llevan adelante una agenda política. Esta sigla incluye a todas aquellas identidades que se apartan de la cis heteronorma. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cis heteronorma? Es un concepto que se utiliza para dar cuenta de las expectativas sociales, de lo esperable y señalado como natural por la sociedad. Por un lado, se espera que la identidad de género de las personas se corresponda con el género que le asignaron al nacer, cisnorma. Y además, se espera que todas las personas identificadas como varones se sientan atraídas y conformen vínculos afectivos, sexuales y de pareja con personas identificadas como mujeres, y que todas las personas identificadas como mujeres se sientan atraídas y conformen vínculos con personas identificadas como varones, heteronorma. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. No todas las personas se identifican con el género que le asignaron cuando nacieron, las personas travestis y trans. El derecho a la identidad de género en nuestro país está garantizado en la Ley 26.743. ¿Quiénes son las personas no binarias? Las personas no binarias son aquellas que no se identifican dentro del sistema binario masculino-femenino. Desde julio de 2021, a través del Decreto Presidencial número 476/21, se incorpora la nomenclatura X en el Documento Nacional de Identidad, DNI, reconociendo la identidad por fuera del binomio. El cumplimiento de las leyes que reconocen a LGTB y más y protegen sus derechos son fundamentales en el camino a una sociedad más justa e igualitaria. Bueno, maravilloso toda la sigla, todos los avances, como decíamos recién. Y está buenísimo poder contar esto de las etiquetas y las no etiquetas, ¿no? Porque ahora todo el mundo está con las no etiquetas y me parece maravilloso, me parece que es un ideal al que queremos llegar todos. Pero es importante reconocer que las etiquetas, en realidad nombrarse y visibilizar las identidades y la diversidad, es fundamental para que logremos ese mundo sin etiquetas, sin encasillamientos y sin sentirnos bajo ningún tipo de presión, con libertad absoluta. Y
Y por eso también invitamos a más amigos, amigas, amigues para comentar estos 30 años de la Marcha del Orgullo. Están con nosotras la candidata legisladora Paula Reigadas. ¿Cómo estás? Por el Frente de Todos. Paula. También está la candidata a diputada nacional Maggie Fernández Valdés. Bienvenida también. Hola, ¿qué tal? Muchas Y bueno, gracias. y ya el diputado y candidato a concejal, Leonardo Grosso. También muchas gracias por estar en esta celebración de la televisión pública. Gracias a ustedes. ¿Qué le podemos decir? Diputada de Marica. El Así diputado es. de Marica, Así nos sí. dijo. Qué Así maravilla, qué placer. Me dan ganas de darle un beso. Ya le vas a No dar. se puede por protocolo, no se puede. Bueno, bienvenidos, como les dijimos. Está buenísimo que estén acá. Les tenemos algunas preguntitas para hacerles y para compartir este espacio con mucho amor y mucha alegría. Maggie, vamos a empezar contigo. Contanos un poco la importancia, ¿no?, de ocupar estos espacios, ¿no?, en la honorable Cámara de Diputados, en el Congreso, con nuestras voces y con nuestras presencias ahí, de las personas LGTBI+. Contanos por qué es importante. Bueno, yo creo que estamos en un momento histórico muy particular, que hace muchos años que empezó a aumentar la participación LGBTI+ en la política. Si intentáramos buscar algún hecho, a mí me gusta decir que eso empezó a aparecer con más contundencia a partir del gobierno de Néstor Kirchner en el 2003, por toda una apertura que se hizo en relación a la participación LGBTI+, pero sobre todo a volver a abrazar a la política como una herramienta para transformar la realidad, para militar, para disputar sentidos. Y me parece también que actualmente hay una forma, también con el impacto de la pandemia y demás, hay una forma en la que pensamos la política o la conocemos que ya está como dejando de existir en algún sentido. Y tenemos desde el movimiento LGBTI+, un montón de experiencia en la construcción de otras formas de habitar la política, de habitar el poder. Desde el movimiento LGBTI+, del transfeminismo también, me parece que venimos construyendo mucha experiencia en relación a eso y a ubicarnos en otro lugar en relación a cómo ocupamos el poder. Es algo que también surgió mucho cuando se debatía la ley de cupo, que finalmente obtuvimos, que era muy importante poder garantizar el acceso a ese derecho, pero que era igual de importante que esa Cámara pudiera estar compuesta por otras voces y que también fuesen les compañeros trans y las compañeras travestis quienes también pudieran estar dando esa pelea. Con lo cual, en líneas generales, me parece que estamos en un momento un poco de inflexión, que de la misma manera que se suman las voces de LGBTI+, o que adquieren más contundencia en realidad porque parte de la política somos hace rato ya, me parece que también aparecen con más contundencia las voces de la militancia afro, del activismo gordo, del activismo disca, del activismo migrante. Digo, hay mucha... Es muy importante que los migrantes se acerquen a votar en estas elecciones y también que nos demos debate sobre cómo hacemos para que también haya representaciones de migrantes en las cámaras, por ejemplo. Con lo cual me parece que estamos en un momento muy interesante para la política hoy en día, que está en un momento de profunda ebullición y transformación y que desde los transfeminismos y del movimiento LGBTI+ tenemos mucha experiencia en relación a cómo hacerlo de otra forma. Paula, vos sos candidata a legisladora también por el Frente de Todos, dentro del peronismo. ¿Cómo vas viendo la irrupción de las identidades disidentes en los partidos y el aporte que vamos haciendo dentro de la discusión política? Creo que es muy importante el aporte, pero no solamente el aporte, sino cómo va armando un nuevo panorama en esto que es construir una democracia real, una democracia representativa. No puede haber una democracia sin parte de ese pueblo. Nosotras somos parte de ese pueblo y por ende también como parte de ese pueblo estamos en la disputa de poder. Porque en la disputa de poder también está la ampliación de derechos. Sin disputa de poder, sin ampliación de derechos, no hay una democracia saludable y sobre todo no hay en vigencia un país pleno, porque para los peronistas y les peronistas siempre tenemos un ideal de máxima, que es el pueblo feliz y la patria grande, y eso se construye teniendo la presencia de todas las identidades, pero sobre todo teniendo la presencia de todas las clases, porque por ahí nos hemos acostumbrado a que solamente una clase social esté dentro de la dirigencia. La política siempre ha sido clasista, porque es muy difícil hacer política, pero también en este último tiempo, quizás por lo que reflejaba recién Maggie también, aparecen estos sectores sociales que aparecieron allá en los 40, con la erupción del peronismo, donde nosotras también somos interpeladas y también nos sentimos actoras de esto que es la transformación a través de la política. Y la transformación a través de la política se ve en el plano visible, en el plano concreto, cuando se sanciona la ley de cupo laboral travesti trans, que permite
que muchísimas compañeras accedan por primera vez a un trabajo, eso implica que hay una transformación social, no solamente para la vida de las compañeras travesti trans, sino para todo el entorno. ¿Qué quiere decir? Estamos construyendo una sociedad mejor. Si construimos una sociedad mejor, construimos un país igualitario, un país equitativo y por ende estamos abonando a un mundo que realmente va a ser un mundo más feliz que el que nosotras por lo menos hemos vivido. Claro, tal cual. Y Leo, contanos en relación a esto que contaban y compartían las compañeras recién, cómo es vivirlo esto ya desde adentro, ¿no? ¿Cómo es esa participación LGTBI+ dentro de la Cámara? Esa banca marica que claro, esa banca marica. Esa banca marica, que no está en soledad. Hay otras bancas que fueron apareciendo o saliendo del closet también en el camino. Hay varias diputadas. Hay diputadas lesbianas, hay diputados maricas o gays, se definen de otras maneras, pero hay. Y de a poquito se armó como una cosa distinta. Para mí es esto que decían las compañeras recién, que nosotros tenemos que tratar de construir que los gobiernos, en cualquiera de los poderes, se parezcan más a sus pueblos. Y al principio es disruptivo porque nosotros venimos peleando por nuestros derechos en una sociedad que nos oprime, que nos negaba, que teníamos que construir, resignificar, digamos, ¿no? El marica es un poco esa frase de Jáuregui, digamos, ¿no? Del orgullo es una posición política, esa palabra que usaban por ahí para discriminarnos, para marcarnos, uno la recoge y la pone arriba de la mesa como un distintivo de orgullo, digamos, y en el Congreso eso se empieza a notar de alguna manera. Cuesta, por supuesto, porque todos los lugares de poder son el poder en la Argentina y en el mundo está estructurado de manera machista y patriarcal, y entonces en esos lugares ser mujer, ser disidencia cuesta un montón, hay que codearse un poquito, hay que hacerse respetar, pero de a poquito vamos construyendo más espacio. Yo quiero decir dos cosas. Yo siento que yo puedo estar ahí por toda la lucha que se contó en el bloque anterior, digamos. No hay posibilidad, si en el 67 en nuestro mundo, si el Frente de Liberación Homosexual o si la CHA no existiesen en la Argentina como espacios de lucha, o esas lesbianas que salían a encabezar la marcha de mujeres no hubiesen hecho eso, nosotros no hubiésemos estado jamás en este Congreso, no había ninguna posibilidad. Y si tampoco hubiese en la Argentina gobiernos populares, no hubiese habido posibilidades de concretar esas luchas en derechos, y me parece que esa es la combinación que nos permite estar ahí, que nos permite dar discusiones que todavía cuestan, y que también hay que tener una cosa en cuenta, y por eso es importante la marcha, y por eso estos 30 años y que se van a convertir en 60 dentro de 30 y vamos a seguir marchando, porque necesitamos consolidar y establecer o estabilizar esta democracia con todes adentro. En cuanto se retrocede un poquito, los primeros derechos que se discuten son los nuestros. Claro, siempre. No son de otros sectores. Hace una cosita, hace una semana tuvimos una sesión, y sobre el final de la sesión, que fue larga y trastabillada, se discutía la incorporación de 2 convenciones contra la discriminación, contra la discriminación de todo tipo, incluida la discriminación por orientación sexual o identidad de género, y hubo un montón de diputados de muchas bancadas y diputadas que se pararon y se fueron tratando de que eso no se vote, cuando era una cuestión muy básica, y ahí funcionó un poco la bancada marica de alguna manera, la bancada lesbiana, que retuvo a los diputados y las diputadas. ¿Qué haces ahí? En ese... No, y ahí nos pusimos a activar enseguida para que se trate el tema y para no perder el quórum, debatiendo uno a uno los diputados y las diputadas. Claro. Pasó lo mismo con la ley de sangre, digamos, ¿no? Que había mucha resistencia de muchos diputados y diputadas, y ahí hubo discusiones internas que permitieron, y estar en el Congreso para esas discusiones nos permitieron avanzar. Ahí tenemos que despedirles. Sí, alguno quería hacer una cosita. Pero fíjate vos que tenemos diputadas, legisladoras, legisladores, diputados que son gays y lesbianas, pero todavía no tenemos ninguna diputada, ninguna concejala, ninguna senadora que sea trans travesti. Ojalá que en la próxima elección sí la tengamos. Obviamente. Muchas gracias por venir al Estrés, por estar acá, por representarnos también en la política. Son candidatos, candidatas, así que mucha fuerza para el 14. Y dejamos en este saludo que otra de las candidatas que están en la lista también trans, que es Daniela Castro, nos dejó saluda. este saludo. Gracias por venir. Se cumple un nuevo aniversario de una gesta maravillosa que tiene nuestro país, que es la Marcha del Orgullo a nivel nacional. Una Marcha del Orgullo que se gestó hace muchos años, que tuvo el coraje
de salir a la calle junto con un montón de compañeros y compañeras a reclamar derechos. Hoy, muchos años después, continuamos con ese legado. Hoy, muchos años después, tenemos la posibilidad de vivir libremente, de tener trabajo, de que las compañeras travesti trans tengan la posibilidad de cupo laboral, de tener matrimonio igualitario, de tener leyes y ir por más leyes que garanticen pisos de derechos para nuestro colectivo. Gracias a todos y cada una de los que y de las que se comprometen diariamente a continuar esta lucha. Las luchas no terminan nunca. Siempre tenemos que estar con nuestra bandera en alto. Gracias. Ay, llegamos al final, Ay, Julia. sí, estamos llegando al final de este programa maravilloso. Qué cortito que se nos hizo. ¿Qué hace Pura usted acá? fiesta, pura fiesta. Tiene que estar celebrando el matrimonio. Ya. Se acaba de Me casar. me voy. Feliz 30 años de Marcha del Orgullo en Argentina Diversa que estamos haciendo en la televisión pública. Gracias a todos los que vinieron. Gracias a la televisión pública, gracias a ustedes por estar ahí, por visibilizar, por este espacio maravilloso. Nos vemos en las calles, nos vemos celebrando y nos vemos reconociendo nuestra historia y nuestra memoria. Gracias. A celebrar.